Muchas bendiciones, hermanos. Feliz día de la Biblia para todos, que es todos los días, pero qué emoción que se esté haciendo una actividad en que se sumen más personas para sumar personas que no conocen de Dios y que necesitan tener ese tesoro en sus manos, así como nosotros lo hacemos, ¿no? Vamos a aprender un poquito de la Biblia. Va a ser cortito este video. Póngame atención y cualquier duda, pregúntale a mi mamá. Pregúnteme, no se preocupe, hay mucha información por todos lados, pero quédese con lo más importante y trate de siempre, siempre, pues estar eh, presto a querer aprender. Eso es lo más importante. Vamos a ir. ¿Qué es la Biblia? Vamos a entender sobre su historia, composición y preservación. Entonces. Vamos, ¿qué significa Biblia? El origen de la palabra viene del griego. Biblia, como tal, lo tenemos como nombre propio, ¿verdad? Biblia, la palabra de Dios, sí, pero Biblia en griego significa libros. Bueno, de hecho viene de la palabra biblion y significa libros. Es una palabra plural, plural. Libros o rollos. Entonces, lo que usted tiene en sus manos es un compendio de libros o rollos que han sido recopilados para la palabra. Entonces, sobre específicamente la Biblia, nosotros tenemos datos importantes. Uno, el versículo más largo está en Esther 8:9. De hecho, Esther no menciona la palabra Dios, eso no está aquí, pero para que lo tenga como dato. El versículo más corto, Éxodo 23. Los Salmos 14 y 53 son iguales. El más largo, ¿cuál es? Ah, ¿verdad? 119. El más cortito, 117 ponchados. Y el centro de todo el contenido de la Biblia es el 118.8. En español, la palabra Señor se repite 1855 veces en español. Entonces, tenemos este par de datos que nos ayudan un poco a comprender más, pero también la Biblia, que ya dijimos cada quien que es para la Biblia para nosotros, pero la Biblia está hecha por más de 40 autores. Esto tiene que tenerlo en su memoria. No fue una sola persona que lo escribió. Sabemos que Moisés escribió, sabemos que los profetas escribieron, sabemos que los apóstoles, San Juan, San Lucas, San Mateo, Marcos, están escritos. Entonces tenemos una recopilación de libros en nuestras manos de escritos por profetas, sacerdotes, reyes, apóstoles, evangelistas y otro tipo de personas que no conocemos, como el escritor de Hebreo, que es anónimo, no sabemos quién fue ni qué tipo de persona era, pero igual tenemos. Ya que hay cuántos autores, es un proceso de aproximadamente 1500 años, desde tradiciones orales, hasta literatura ya escrito, ¿no? Es como se compende todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claramente el Antiguo Testamento primero fue una transmisión oral, después se documentó y el Nuevo Testamento estaba documentado. Todo esto fue un proceso gradual, ¿sí? Desde que apareció Adán y Eva, nosotros sabemos de Adán y Eva, pero alguien tuvo que documentar esa información. La autoría del Pentateuco se le da a Moisés, pero habiendo tantos autores diferentes, van a haber escrituras eh, poéticas, proféticas, que Dios les hablaba, históricas, que Dios les hablaba, cartas. Entonces tenemos diferentes tipos de cosas unidas y unificadas por un mismo Dios. Muy lindo, ¿no? Entonces, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Este compendio de libros o rollos que tenemos en nuestras manos. La primera parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo, la mayoría. Y hay algunas partes del libro de Daniel y de Esdras que está escrito en arameo. Entonces, yo puse imágenes ahí abajito para que vean la diferencia entre los colochitos, ¿verdad? Y por último, tenemos en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, que es en griego. Griego koiné es una escritura griega mucho más sencilla que la otra.
que la tradicional, por decirlo así, que era justamente para que fuera más sencillo de comprender. Entonces, este compendio de rollos y libros que nosotros tenemos se miraban como justamente ven en esta foto. Eran eh, hechos de papiro, que es un material vegetal, pero que es muy frágil como el papel vegetal que nosotros conocemos, ¿no? Que se rompe, se moja, se arruina. Pero también habían otros rollos que eran de cuero de animal, que son los de pergamino. De hecho, hemos escuchado pergaminos. Estos eran más duraderos y eran un poquito más costosos. También habían otro tipo de materiales como hoja de bronce u otro soporte que pudiese contener letras. ¿Quiénes se encargaban al final de contener y de cuidar y preservar y hacer entender este contenido? Porque yo no hablo hebreo y usted tampoco, arameo muchísimo menos y griego pues tampoco. Entonces, ¿quién se encargó de darle un poco de vida y ponerle letras para que se pronunciara correctamente, para que fuese entendible para otras personas? Por parte de los judíos estaban los masoretas, que eran personas súper estudiadas, que metidas en la Biblia, en el aprendizaje y en el compartir, y ellos se encargaban de preservarlas, estos rollos, estos libros, que fuesen copiados y ellos iban añadiendo vocales, añadiendo acentos para la correcta pronunciación. Ya mucho después, igual los cristianos como tal, tenían bibliotecas en las iglesias católicas, de monasterios, obispados, donde se preservaban estos. Y todavía, si usted va a algún museo dedicado a contener documentos, puede encontrar esto. Vamos a encontrarlo, ¿no? Vamos a ir. Pero así se veían. Entonces, ¿dónde se encontraban estos rollos? Porque no es como que los tuvieran, ay, mire, aquí tengo estos rollitos guardaditos. No, fue un trabajo, como le digo, progresivo de encontrar rollos. Los primeros rollos se encontraron en el Mar Muerto, antes de Cristo, en el siglo III y el siglo I antes de Cristo. Ahí se encontraron y se hacían copias. La Biblia de por sí es el libro más copiado del mundo. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio quiere que se conociera su palabra, se conociera su verdad. Entonces, hay algunos descubrimientos, pero estos son los siglos donde se empiezan a encontrar eh, rollos del Mar Muerto y se empiezan a cuidar, ¿no? Después, en el siglo después de Cristo, empiezan los rollos o ya libro, porque ya se conocía un poco más el documentar, ¿no? Donde se va guardando el Nuevo Testamento y después se juntan tanto el hebreo del trabajo que habían hecho los masoretas, estos estudiosos de la Biblia, junto con el Nuevo Testamento, pero en este siglo donde los masoretas dicen, tomen, aquí está el Antiguo Testamento, aquí está legible, vocalizado y anotado para que ustedes puedan comprender. ¿Eh? Entonces, ¿cómo está compuesto el Antiguo Testamento? Tiene un canon específico hebreo porque claramente es de cultura judía, hebrea, y su nombre es Tanaj. Tanaj. Tiene la primera parte de la ley, que es la Torá. Usted ha escuchado esa palabra, la Torá, que son los 5 primeros libros. Después viene Nebim, que son los profetas, que junta libro histórico más proféticos, y Ketubim, que son escritos de lectura sapiensal, usted dice sapiensal, que son salmos, Job, cantares, esos son, y suman otros textos dentro de. Entonces, esto es lo que conforma el Antiguo Testamento. Después nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo está conformado? Los evangelios, que ya los conocemos, hechos de los apóstoles. Tenemos las epístolas paulinas, epístola significa carta, y cartas generales, ¿verdad? Tenemos Pedro, Judas y también tenemos el Apocalipsis. Estas son como las secciones que conforman el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros tenemos la facilidad de comprender, irnos y decir el versículo favorito porque alguien vino y hizo el trabajo
poner capítulos, de poner versículos, y después se reconoce esto, como que se dice, esto está bien hecho, aunque a veces uno dice, ¿y por qué se corta este capítulo aquí si continúa 3 veces más? Pero bueno, esto nos ayuda a nosotros con la lectura, ¿no? Con el memorizar, con el encontrar. No nos vamos a meter en concilios, pero sí vamos a saber diferenciar que existen, como usted ya lo conoce o por si no lo sabe, dos tipos de Biblia, Biblia católica y Biblia protestante. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia católica tiene 7 libros más. Estos 7 libros más tienen específicamente otra información histórica o una información que como que no coincidía mucho con lo que la Biblia, los otros libros tenían. Entonces, como no se llegaba a un concilio, vino alguien y dijo, yo quiero que tenga 7 libros más, lo impuso, pero en realidad todos los que habían estado anteriormente habían llegado al concilio de que 39 libros para el Antiguo Testamento, los que conocemos, más 27 libros del Nuevo Testamento, hacen el compendio de libros, rollos de 66 libros, que es lo que tenemos en nuestras manos, y la Biblia católica tiene 73 libros. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuándo se imprime la primera Biblia como tal? Es la Biblia de Gutenberg y su proceso va desde el 1454 al 1456. O sea que a esto han pasado 500 años desde que se imprimió la primera Biblia. Es muy diferente a la que usted tiene en sus manos, pero la palabra es la misma. Han habido versiones diferentes, traducción, Dios habla hoy, nueva versión viviente, y salen más, etcétera, etcétera. Que es como se preserva ahora, haciendo copias, traducciones de la misma. Pero si se fija la Biblia, como fue impresa la primera vez, estaba hecha de un tipo de papel. La inicial era dorada, estaba decorada, era 2 tintas, el título rojo con las letras negras. Las letras eran un poco difíciles de leer porque era la moda entonces gótica, de que era todo estirada así un poco. Tenía el sello eh, diferente, ¿no? Pero eran 2 columnas, como lo tenemos, pero muy pesado el texto. Pero bueno, era la forma y fue la forma en la que empezó todo. Después de esto, pues se han ido conservando, se han ido teniendo diferentes tipos. em, Tenemos diccionarios, tenemos comentarios, tenemos anotaciones, pero antes de todo esto, alguien tuvo que traducirla, ¿no? Entonces tenemos que hubieron traducciones eh, de la Septuaginta, que eran 70 personas traduciendo, ¿no? Y después de Cristo viene la Vulgata, que es ya la otra traducción que hay de la Biblia. Pero bueno, ha habido mucho trabajo detrás, miles, yo alcanzaría a decir millones de personas involucradas en que ese libro que usted tiene en sus piernas hoy sea más valioso de lo que usted espera. Muchas veces esperamos menos y lo es todo. Y mire, dice 2 de Timoteo para cerrar 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para que usted comparta, para redarguir, para que seamos redarguidos, para corregir, para que Dios encamine, ¿no? Para instruir en justicia. Y lo más importante, ¿para qué? ¿Para qué dejó Dios la Biblia? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no sé qué dijo usted, qué era la Biblia para usted, un mapa, una guía, una bocanada de aire fresco, eh, la respuesta, todo eso. Todo eso lo dejó Dios para que seamos perfectas para Él, para que sepamos dónde caminar, para que sepamos cómo andar y cómo obrar. Y eso es, mis hermanos, el resumen de la Biblia. Hay muchos datos aquí que no quiero comentar para no marearlos, pero lo más importante es que sepa esto, 2 Timoteo 3:16-17, y que sepa también que es un compendio de libros, que hay más de 40 personas, que fue un proceso largo de 1500 años o más
que se han encontrado, pero ha sido y será siempre el libro más copiado, más de 3.000 eh, idiomas diferentes, versiones diferentes, se han hecho. ¿Para qué? ¿Por qué Dios pone en el corazón del hombre estas acciones? Para que seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Para Él, para Él. Así que mis hermanos, bendiciones, que tengan un buen día a compartir, a leer y ese tesorito que tenemos en nuestras piernas, en nuestras manos, que sea siempre de bendición en nuestras vidas. Dios les bendiga. Saludos.